Nos da miedo la inseguridad. ¿Por qué nos da miedo la seguridad? ¿Por qué nos da miedo que haya balazos? Pues porque no nos vaya a tocar una bala perdida y nos mate. Entonces, como vemos, todos o la mayoría de nuestros temores están siempre relacionados con nuestro temor a morir. Y sin embargo, la orden del Señor es más clara que el agua. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Y enseguida establece 3 premisas sobre las cuales construye su argumento de por qué debemos vivir nuestras vidas libres de ese corazón acongojado por temor a morir. Cada una de estas premisas sustenta a la que le sigue. La segunda premisa es mejor que la primera. La tercera premisa es mejor que la segunda. Y en conjunto constituyen la base bíblica sólida para afirmar: sí, el cielo sí existe. Y sí, el cielo es nuestro hogar. Amén. Primera premisa: ¿creéis en Dios? Dice el Señor Jesús. Creed también en mí. Y es que, hermanos, la manera de ver la vida, la muerte y la eternidad dependen de si existe Dios o no. Esa es la verdad. El cómo usted y yo y todo el mundo vea la muerte, la vida y la eternidad dependen de si existe Dios o no. Porque si no hay un Dios, entonces, como lo vimos cuando estudiamos el libro de Eclesiastés, la vida se convierte solamente en un círculo vicioso. En lo que es, o en el cual lo que es ya fue, y lo que ya fue va a volver a ser. Nuestras vidas se convierten en un ejercicio inútil, vano, circular, y lo único que nos queda es tratar de sobrevivir y aferrarnos a lo que sea que nos ayude a sobrevivir en lo que viene la muerte y acaba con todo. Esa es mucha, o la realidad de mucha gente. Y por eso hay tanto adicto a las sustancias que crean esos universos artificiales. Uno no puede juzgar a estas personas de malos. Es esa falta de esperanza, esa falta de certeza lo que los hace aferrarse a lo que sea, que les dé paz, que los ayude a transitar por esta vida. Muy triste, pero real. Por otro lado, si Dios existe, entonces es no solamente irracional, pero es ridículo pensar que el destino que Dios tiene planeado para nosotros, cuando Él nos hizo a su imagen y semejanza, sea la aniquilación. Es ridículo pensar que seamos solamente hierba que florece en la mañana y en la tarde se seca y se muere. ¿Cómo va a ser? Si Dios existe y Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cómo se nos ocurre pensar que el destino que Él planeó para nosotros sea que nos muramos y nos convirtamos solamente en carne para los gusanos? Y fíjense cómo el Señor Jesús no le pregunta a sus discípulos: oigan, ¿ustedes creen en Dios? No, Él da por sentado que los discípulos creen en Dios. Y no solamente han creído en Dios, han creído a Dios, que son cosas distintas. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Santiago dice: tú dices que crees en Dios, qué bueno, pero te voy a decir una cosa: los demonios también creen.
tiembla. Y lo que Dios nos pide no es que creamos en Él, es que le creamos. ¿Y qué es creerle a Dios? Tener confianza en Dios. Saber que lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Saber que lo que Dios nos manda, busca antes que nada el bien nuestro. Eso es creerle a Dios. De manera que nuestra confianza en el Dios que dijo, con amor eterno te he amado, y por lo tanto te prolongué mi misericordia, esa confianza que nosotros tenemos en Dios que nos dijo eso, debe impedir nuestra incertidumbre acerca de la eternidad. De manera que el Señor Jesús le dice, si creen en Dios, entonces crean también en mí. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor usa este paralelismo? Es decir, ¿crees en Dios? Si crees en Dios, tienes que creer en mí. ¿Por qué? Y porque Dios dio testimonio de Jesús. Dios Padre da testimonio. Fíjense, en el Nuevo Testamento hay solamente 3 manifestaciones audibles de Dios Padre. Nada más 3. Y las 3 manifestaciones audibles de Dios tienen que ver con lo mismo. Autentificar la personalidad del Señor Jesús. Estas 3 veces fueron en el bautismo del Señor Jesús, en la transfiguración y después de su entrada triunfal en Jerusalén. Y las 3 veces Dios desde el cielo dijo lo mismo y todo el mundo lo oyó. ¿Qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. A Él oíd. Hermanos, y si Dios dice que Jesús es su Hijo, es porque Jesús es su Hijo. Es la segunda persona de la Trinidad. Jesús no es un profeta, hermanos. Jesús no es un buen hombre. Jesús no es uno de los grandes iniciados. Jesús es uno con Dios, como dice nuestra hermana Gaby. Jesús y Dios son exactamente lo mismo. De manera que si creemos en Dios, creemos también en su Hijo Jesucristo. Esa es la primera premisa. ¿Por qué tienen que creer? ¿Por qué no se tienen que espantar? ¿Por qué no deben tener miedo a morirse? Porque creen en Dios, ¿no? Amén. Y si creen en Dios, deben creer en mí. La segunda premisa, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Lo que el Señor Jesús está diciendo, si no hubiera cielo, si todo acabara cuando el corazón deja de latir, si el destino final de ustedes fuera una tumba, yo se los diría. Yo se los diría. Porque ¿cómo podría yo pedirles que amoldaran su vida, que su actuar, su proceder, lo determinara una mentira, una ilusión, un cuento para niños? Si no hubiera cielo, yo se los diría, dice el Señor Jesús. Pero la verdad es que sí hay cielo. Y no solamente hay cielo, pero yo voy al cielo. Voy a mi hogar. Voy de regreso con mi Padre. Voy a recibir mi herencia. Voy a recibir el fruto de la aflicción de mi alma. Pero no voy para quedarme y olvidarme de ustedes. Por eso les decía que la segunda premisa es mejor que la primera.
Porque Él dice, yo voy al cielo, pero yo no voy a quedarme allá y ahí nos vemos. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y fíjense, es muy interesante el concepto de morada aquí en el Evangelio de Juan. Porque cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, voy pues a preparar un lugar. Cuando Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, no debe darnos la idea de una casa de interés social. No, porque la palabra en griego que usa el Señor Jesús es monai. En griego es monai. Él dice, en la casa de mi Padre hay muchas monai. ¿Qué es monai? ¿O cómo se traduce monai al español? La mejor traducción de esa palabra monai es una suite real. Señor Jesús le está diciendo, en la casa de mi Padre hay muchas suites reales. La pregunta es, ¿qué es una suite real? Cuando yo leí esto, cuando vi la traducción, me dio curiosidad y fui al diccionario. ¿Qué es una suite real? Se los voy a leer la definición. Es la mejor habitación de los hoteles más lujosos y caros del mundo. Esa es una suite real. La mejor habitación en los hoteles más lujosos y caros del mundo. Y luego a mí se me da por no quedarme y me meto luego en muchas broncas, pero bueno, ¿y cuáles son los hoteles más caros ahorita del mundo? Y gracias a Dios por el internet, porque ahora es más fácil buscar. Fíjense, me puse a ver cuáles son los 10 hoteles más caros y la habitación más cara de esos hoteles en el mundo. En primer lugar está la Royal Villa en el Gran Resort Lagosini en Atenas, Grecia. ¿Qué tiene esta suite? Tiene 2 piscinas privadas, una dentro de la habitación, otra fuera de la habitación. Son albercas nada más para la persona que habita la suite. Tiene playa privada, chef propio, vehículos propios, pianista privado. Y tiene una serie de más de lujos. ¿Saben cuánto cuesta la noche en esta suite? Pierdan el amor a $50,000. Si tomamos el tipo de cambio a 13 pesos, que ahorita está más caro, pero a 13 pesos estamos